Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe que grabamos todos los días para DataYFX y para el canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor. Antes del título, recuerden que todo lo que se dice en este video es simplemente una opinión y nada puede ser entendido ni como una asesoría ni mucho menos como una recomendación. Hoy el título está asociado a la calidad de los informes que tienen nuestros clientes del servicio Fénix. Y es que les vamos a dejar esta pantalla. El título es: advertimos que Preferencial Sura y Preferencial Argos estarían en el top 5. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada que sacamos un informe de las 5 acciones que valdría la pena tener durante los 3 años que le quedan a Gustavo Petro. Pues miren, aquí les pongo la pantalla ampliada. La número 2, Preferencial Sura de ese top 5. Con un precio, todas las valoraciones que estamos haciendo las castigamos 50% por una prima que he llamado la prima Petro, porque desde afuera, si antes nos veían baratos, pues ahora con Petro ya no es tan barato. Las empresas serán iguales, pero el escenario es más difícil. Por eso se castigaron todos los potenciales y aún así, Preferencial Sura era la segunda del informe y Grupo Argos era la quinta del informe. Esperen que avance el informe que voy a realizar del mercado para que vean lo que pasó con esas acciones el día de hoy, que comenzaron a negociarse después de cerca de 3 semanas de estar suspendidos. Así que pasamos a la pantalla principal. Colcap finaliza bajando 0,39%, se ubica al cierre en 1.173,90 unidades, con un volumen negociado de 123.306 millones. Claramente, con el regreso de las acciones del GEA, el mercado se animó un poco más. Tenemos las más negociadas: Preferencial Bancolombia con 30.524 millones, seguida por Ecopetrol con 20.217 millones. Pero escuchen las más valorizadas: Preferencial Sura, número 1, 19,56%, y Preferencial Grupo Argos, número 2, 12,62%. Y por eso es que muchas veces decimos acá que en los informes que nosotros sacamos en el servicio Fénix, hay informes que por sí solos valen más que todo un año de suscripción. Pero la gente cree que eso es caro, que a lo mejor quizá el informe o lo que obtienen en un informe lo pueden conseguir leyendo Twitter. Y es que si ustedes leen Twitter, el 95% de las cuentas de Twitter, incluso uno podría, pero no es nuestra filosofía, mirar los comentarios sobre, por decir algo, por poner un ejemplo de Preferencial Sura, la gente diciendo que estaba cansada, que la llamaban incluso hueso, como es un término habitual en Twitter, que básicamente eran las acciones para los nietos, en fin. Y es gente que compra las acciones en los techos y en los suelos terminan reventados y vendiendo. Por el contrario, el servicio Fénix, cuando estas acciones estaban arriba, le decía a los clientes que potencialmente eran acciones con un valor fundamental inferior. Y cuando las acciones se bajaron y todo el mundo o mucha gente que las tenía comenzó a venderlas, nuevamente disparan el potencial de valorización y es cuando son interesantes. Pues bien, solo la semana pasada, con ese informe, 2 de las 5 de nuestro top 5 ya comenzaron a presentar una variación. De hecho, hoy, antes del cierre, una hora antes, les enviamos un correo a nuestros clientes diciéndoles una opinión sobre ese tipo de activos. Y eso es lo que hace que el servicio Fénix pues sea tan valioso. En este sentido, recordamos: Preferencial Sura 19,56 arriba, 13.450 pesos de cierre, con 9.105 millones negociados. El segundo lugar fue para Preferencial Grupo Argos con 12,62% de valorización, 6.070 pesos de cierre y 1.756 millones negociados. Y Enca, con una variación del 7,84%, subió a 20,49 pesos con 16 millones negociados. Por su parte, otra cosa que hicimos hoy, y se las voy a mostrar con un Twitter. Este Twitter lo publiqué una hora y media antes de la apertura. Les dije: esta mañana, antes de la apertura, bueno, aquí ese fue posterior. Aquí llega el día para las personas que tienen Grupo Sura Ordinaria y Grupo Argos Ordinaria. Nuestros clientes se les advirtió que estas dos son grandes compañías, pero estaban fuera del top 10, la Ordinaria de Sura y la acción de Argos, pero particularmente la Ordinaria de Sura. Y aquí tienen lo que pasó el día de hoy.
La acción de Sura, y fue muy chistoso, arranca subiendo 10%, es lo típico, una apertura en una subasta, la gente que no entiende del mercado creen que aquí hay OPAs, se lanzan a comprar 10% arriba, pero no, la acción termina 10,77% abajo en 35.780 pesos con 3.301 millones. Y de hecho nosotros en los informes desde el año pasado veníamos advirtiendo que después de la tercera OPA por Grupo Sura, esta acción ya era cara fundamentalmente. La gente que no tiene acceso o que no considera importante tener un servicio como el servicio Fénix, simplemente va y compra una acción tremendamente sobrevalorada a 50, 55.000, casi 60.000 pesos y en solo 4 meses se cae en 40%. Pues estas son las cosas que ocurren cuando no se cuenta con un servicio de información realmente profesional. El segundo lugar fue para el Grupo Energía de Bogotá, que bajó 6,55% a 1.839 pesos con 950 millones. Y el tercer lugar fue para Grupo Bolívar, que bajó 6,26% a 70.210 pesos con 28 millones de pesos negociados. En el calendario o en la jornada del día de hoy teníamos datos fundamentales, realmente pocos, de alto impacto. Podemos revisar aquí la agenda, el IPC de la zona euro que salió en 6,1%, en línea con lo esperado. Otros datos de 3 estrellas, miren, mirando la agenda del día de hoy, pues efectivamente no había más. Y de hecho, en el servicio Fénix esta mañana advertíamos que el mercado europeo estaba descontando la noticia de los anuncios del señor Powell el día de ayer, donde ya básicamente le pone techo al incremento de tasas. De hecho, un comentario en Twitter, en YouTube, decía que el señor Powell aún iba a subir 2 veces las tasas de interés. Y aquí decíamos el día de ayer que ya el ciclo de política de tasas de interés al alza estaba terminando. ¿Y por qué? Porque justamente ya le pone un techo. Si no hubiese decidido, no hubiese dicho uno o dos incrementos en el futuro, pues por supuesto no habría claridad para hablar de un cese en el incremento de tasas de interés. Por eso el mercado europeo, que ayer cerró, pues por supuesto a las 11:30, no logró asimilar eso y sus índices cerraron el día de hoy positivos. El mercado americano, por el contrario, termina moderadamente negativo, asociado a toma de utilidades, 0,32 el Dow abajo, 0,37 el Standard Poor's, 0,68 el Nasdaq en la región, 0,39 Brasil abajo, Argentina, que es el mercado más extraño del mundo, 4,49% arriba, y siempre se ha dicho que lo que pasa con Argentina es un efecto inflacionario. Un país que en un mes mete una inflación del 100%, pues por supuesto que genera un deterioro del valor de los activos que en términos de devaluación, pues por supuesto esto significa que vuelve a ser interesante para un extranjero mantener o aumentar posiciones en ese tipo de activos tan devaluados, justo por el efecto de la inflación en esos países. En la región, Chile 0,04%, México 0,78% abajo y Colombia con ese 0,39% abajo. En el mercado de divisas, la mayoría estuvieron más bien estables, de hecho el índice del dólar subió 0,17%, pero Colombia fue la excepción. Y es que hoy Colombia volvió a bajar el peso colombiano y es que se ha dicho hasta el cansancio que no hay día, no hay tregua del gobierno Petro que no salga con una perla. Y es que hoy hubo varias, pero una llamó particularmente la atención. Gustavo Petro está diciendo ante el mundo que quiere crear un fondo, o sea, recibir donaciones para pagarle al ELN para que no secuestre más. O sea, esto es ya increíble, aunque cuando uno ve las noticias de Colombia todos los días, pues se da cuenta que ya esto no sorprende. Todavía, por supuesto, quedan fanáticos que siguen avalando y aplaudiendo todo lo que diga el señor Petro, pero esto es ya impresionante. Desde las propuestas que viene haciendo desde campaña de pagarle a los atracadores un salario mínimo hasta llegar al tope del día de hoy, que es crear un fondo que muchos países del mundo se unan para crear un gran fondo y pagarle al ELN para que no extorsione y para que no secuestre. O sea, esto, pues por supuesto, no tiene límites con el señor Petro, que también en Alemania dijo otras cosas, pero en fin,
Y algunos se preguntan, ¿el dólar baja porque el mercado le crea a Petro? No, el dólar baja porque el mercado se da cuenta que cada vez que Petro sale con una tontería, es más fácil que su gobierno tenga un límite y muchos de los que votaron por este señor, pues por supuesto en 2026 ya habrán reaccionado y más allá de cambiar su ideología, que cada quien lo sabrá, pues muchos se han dado cuenta que quizá no fue el voto más inteligente que pudieron haber dado. Muchas personas realmente reconocidas en Colombia que promovieron a Gustavo Petro en sus redes sociales ya lo han admitido, aunque siempre hay personas que defenderán a muerte a su ídolo político. No en vano el presidente Maduro todavía tiene quien lo defienda, el señor presidente de Nicaragua también, a los Kirchner también, así que simplemente esto pues es algo bastante recurrente. Pero lo que pasa con el dólar es más asociado a este fenómeno donde incluso los principales bancos de inversión del mundo han dicho directamente que comienzan nuevamente a recuperar la confianza en Colombia porque las propuestas del presidente Gustavo Petro se caerían en la Cámara y en el Senado porque cada vez tiene menos parlamentarios que lo apoyen. Cosas tan claras, no dichas por mí, sino dichas por estos bancos de inversión en el mundo, pero el fanático promedio pues sigue en su juicio de creer que baja por el desgobierno de Gustavo Petro. Esto realmente cada quien tiene libertad para asumir las cosas o explicarlas de la manera que lo desee. La noticia del día, pues por supuesto, era la llegada de las acciones del GEA, Grupo Sura, Nutresa, bueno, ex Nutresa y Grupo Argos el día de hoy, y la expectativa era que las ordinarias, pero particularmente la de Sura, bajara, y la razón era simple. Después de la tercera OPA que se hizo por Grupo Sura, y algunos seguían considerando que podría haber una cuarta OPA, pero no entendieron el acuerdo con los Gilinski o los árabes de escindir, sacar a Nutresa del GEA y que el GEA se quedara sin esta compañía, pero con los recursos, por supuesto, de la venta de su participación. Claro, la noticia es positiva casi que para lado y lado. El problema es que Grupo Sura pues estaba negociando en comparación al mercado a unos precios muy altos y no tenía mucho sentido seguir pensando que alguien fuera a pagar por Grupo Sura en las condiciones actuales de Colombia lo que estaban dispuestos a pagar los Gilinski, que recordemos que hicieron OPA y no quisieron vender y es lo de siempre. Grupo Sura, a la gente que la tenía, no quiso venderla a 55.000 y a 60.000, pero hoy a 35.000 pesos comienzan a entender. Ese es el gran problema que ocurre cuando la gente no sabe diferenciar entre precio y valor, que es quizá lo más importante a la hora de invertir en bolsa. De esta forma cierra el mercado con esta caída. Tenemos un inconveniente ligero con la página de Fénix en horas de la tarde, una cuestión del proveedor, pero seguramente en las próximas horas estará arriba. ¿Qué esperábamos el día de hoy? Justamente que el mercado presentara alguna toma de utilidades en el mercado de acciones, como efectivamente ocurrió, y que el dólar no descartábamos algunos ligeros descensos en el mercado. Y el dólar, pues efectivamente bajó cerca de 18 pesos. Recuerden que si usted desea más información del servicio Fénix, la puede solicitar o en el correo electrónico que aparece en la parte de abajo, orlandos22@hotmail.com, o en nuestro sitio web www.fenixvalor.com. Discúlpenme decía, por la pinta, ya les he dicho que estoy en un proyecto de YouTube por fuera de Colombia, pero eso no significa que el servicio Fénix descanse. No hay un segundo que el servicio Fénix pare. Nuestros clientes lo saben, han recibido informes durante las últimas semanas realmente muy valiosos y esos informes también los puede recibir usted adquiriendo el servicio Fénix o adquiriendo los informes de manera individual. Saludos y nos vemos en el siguiente video.